Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Tengan todos muy buenas tardes. Hoy estamos aquí de nuevo con la mejor disposición para, para compartir con ustedes una vez más esta maravillosa programación que Dios nos pone en nuestra vida para compartirla con ustedes. Así es que hoy vamos a ver Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Siempre dentro del tema el deseado de toda la gente. Son las vivencias que tuvo Cristo Jesús cuando Él estuvo en la tierra, que son muy instructivas, muy edificantes, nos enseñan demasiado cómo debemos comportarnos, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Entonces hoy vamos a compartir con ustedes esta nueva enseñanza para aprender cada día además de Cristo Jesús cuando Él estuvo en la tierra, para entender cómo y por qué hizo las cosas, en qué momento las hizo y a qué se debió ese momento en que las hizo. Porque todo, absolutamente todo lo que Él hizo en la tierra tiene una razón de ser, tiene una explicación espiritual, tiene una explicación lógica, tiene una expresión cronológica también, de acuerdo al plan de Dios para la salvación de la humanidad. Este plan maravilloso que se dio en las alturas de los cielos para salvar a la humanidad, para salvar al mundo caído, para que tuviéramos nosotros la oportunidad de reivindicarnos con el Señor. Así es que es una enseñanza maravillosa la que Cristo nos deja a través de su palabra, a través de sus enseñanzas, para que nosotros podamos aprender más de Él y, como se los dije, el por qué, el cómo y el cuándo de las cosas. Así es que vamos a elevar una plegaria al Señor
para que el Señor con su infinita misericordia también nos ayude a entender mejor las cosas, a aprender, a ponerlas por práctica, a amar más a nuestro Señor, que se abran nuestros corazones con ese amor maravilloso, porque Él es amor. Y si Él está en nuestro corazón, nosotros también vamos a estar llenos de amor para compartir con todo el mundo. Incline su rostro donde quiera que esté y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das y poder enseñar a través de tu palabra todas las maravillas que tú hiciste por nosotros, Padre, por este mundo caído que no merecemos absolutamente nada, pero que con tu infinita misericordia, con tu amor y tu poder y tu deidad, haces que estas cosas sean posibles y enternecen nuestros corazones para que te amemos, para que estemos contigo y que para que podamos entenderte cada día mejor, aceptarte, reconocerte, Padre eterno. Y eso, no tenemos palabras con que agradecértelo, Padre, porque eres un Padre amoroso, tardo para la ira y grande misericordia, que siempre estás dispuesto a ayudarnos y sobre todo cuando estamos en desventaja frente a las huestes de maldad que hay en este mundo. Gracias, Padre, una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues hoy vamos a ver, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Recordemos que Lázaro era un gran amigo de Cristo y Cristo lo amaba también. Entonces ellos, y no solo amaba a Lázaro, sino a María y Marta, las hermanas de Lázaro. Él tenía una gran unión por esta familia. Cuenta la palabra que era una de las pocas casas en donde él llegaba y se sentía como si estuviera en la casa de él. Él fue bien recibido, fue atendido y tenían una convivencia bastante cercana. Pues entre los más constantes discípulos de Cristo se encontraba Lázaro y él era de Betania. Desde la primera ocasión en que se encontraron, su fe en Cristo había sido sumamente fuerte. Cuando él conoció a Cristo y Cristo lo conoció a él, fue una amistad, nació ahí sumamente fuerte. Su amor por él fue profundo y el Salvador lo amaba mucho, En favor de Lázaro se realizó el mayor de los milagros que hizo Cristo sobre la tierra. El Salvador bendecía a todos y cada una de las personas que llegaban en su búsqueda, que llegaban a pedirle su ayuda, que le solicitaban que los auxiliara. Pero el cariño que él tenía por Lázaro era un cariño especial. Él ama a toda la familia humana, pero estaba ligado con algunos de sus miembros por lazos peculiarmente tiernos. Su corazón estaba ligado con fuertes vínculos de afecto con la familia de Betania y para un miembro de ella realizó esta obra maravillosa. Jesús hallaba con frecuencia un hogar tranquilo y oyentes que manifestasen interés. Él siempre se inclinó por todos los oyentes que manifestaran interés en sus palabras, en sus enseñanzas. Sentía anhelo de ternura, cortesía y afectos humanos. Todo eso él lo deseaba, porque él en ese momento se comportaba como un ser humano, como usted y como yo. Los que recibían la instrucción celestial que él estaba siempre listo para impartir eran grandemente bendecidos. Todo el que se le acercara a él era grandemente bendecido. Mientras las multitudes seguían a Cristo por los campos abiertos, les revelaba las bellezas de un mundo natural. Ahora, pensando yo me imagino que toda la gente buscaba a Cristo por alguna necesidad, pero Lázaro lo buscaba por amistad,
por amor, por camaradería con Él. Él no estaba necesitando a Cristo en absolutamente nada que no fuera su amor y su amistad. Muchos seguían a Cristo por los campos abiertos y les revelaba las bellezas del mundo natural. Trataba de abrir sus ojos para que le comprendiesen y pudiesen ver cómo la mano de Dios sostiene al mundo. Porque eso es algo que nosotros dejamos de lado. Estamos tan acostumbrados a ver un mundo, a vivir en un mundo que es sostenido por Dios, que ya ni nos interesamos por saber cómo es que suceden estas cosas. Pues cuando Cristo estuvo en la tierra, Él les mostraba a las personas cómo era que se hacía, cómo era que se sostenía. A fin de que ellos expresasen aprecio por la bondad y la benevolencia de Dios, llamaba la atención de los oyentes al rocío que caía suavemente, a la lluvia apacible, al resplandeciente sol, otorgados a los buenos y a los malos, porque todo esto es dado por Cristo por amor hacia la humanidad, independientemente de que seamos buenos o que seamos malos. Deseaba que los hombres comprendiesen mejor la consideración que Dios concede a los instrumentos humanos que creó. Pero las multitudes eran duras de entendimiento. Y en el hogar de Betania, Cristo hallaba descanso del pesado conflicto de la vida pública. Recordemos que Él se levantaba muy tempranas horas de la mañana a orarle a su Padre Celestial para que le diera la agenda del día. Y ya empezaba su trabajo, y muchas veces sin ingerir ni un solo bocado, tarde de la noche, él todavía estaba haciendo su trabajo por todas las personas. Pero las multitudes eran duras de entendimiento, y en el hogar de Betania, él se hallaba muy confortable. Y allí abría ante un auditorio que le apreciaba el libro de la providencia. En esas entrevistas privadas revelaba a sus oyentes lo que no intentaba decir a la multitud mixta. No necesitaba hablar en parábolas a sus amigos. Él les hablaba directamente. Él hablaba con parábolas porque dentro de las multitudes siempre se infiltraban los fariseos y los sumos sacerdotes, y todos se infiltraban para ver en qué momento lo hacían caer. Entonces, él muchas veces hablaba con parábolas para que las personas que verdaderamente sentían necesidad de él entendieran, pero las otras personas que andaban buscando cómo hacerlo caer no las entendieron. Pues estos amigos de él, que eran muy allegados, entonces él les hablaba sin parábolas, sin nada, directo. Y a ellos les daba lecciones maravillosas. María, la hermana de Lázaro, se sentaba a los pies, escuchándole con reverencia y devoción. Pues en una ocasión Marta, perpleja con el afán de preparar comida, apeló a Cristo diciendo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Muchas veces cuando uno tiene visitas en las casas es muy laborioso, hay mucho que hacer. Comida que preparar, que la casa esté debidamente lista, y sobre todo para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo tenía que estar en orden. Y María estaba muy afanosa. Pero Marta lo único que deseaba era estar a los pies de Cristo. Nada más. Oír todo lo que Él enseñaba. Y María estaba disgustada porque Marta no le ayudaba en los quehaceres de la casa. Y esto sucedió en ocasión de la primera visita de Cristo a Betania. El Salvador y sus discípulos acababan de hacer un viaje penoso a pie desde Jericó. Y Marta anhelaba
proveerle comodidad, y en su ansiedad se olvidó de la cortesía debida a su huésped. Y Jesús le contestó con palabras llenas de mansedumbre y paciencia: Marta, afanada, turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria, y María ha escogido la buena parte. Muchas veces en el transcurso de nuestras vidas estamos afanosos por algún problema que tenemos, por alguna circunstancia, y lo que tenemos que hacer es ir a los pies de nuestro Señor y clamar por Él y dejar el afán. Pues eso era lo que le estaba pasando a María en ese momento, estaba afanosa, mientras que Marta lo único que deseaba era estar a los pies de Cristo y tener la buena parte. Pero solo una es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María atesoraba en su mente las preciosas palabras que caían de los labios del Salvador, palabras que eran de más valor para ella que las joyas más costosas de la tierra. La única cosa que Marta necesitaba era un espíritu de calma y devoción. Eso era lo único que necesitaba. Y como se los dije, muchas veces estamos afanosos, estamos llenos de afán. Y lo único que necesitamos es tener calma y devoción. Quitar la ansiedad más profunda por el conocimiento referente a la vida futura e inmortal. Nosotros, ¿para qué nos afanamos con la vida futura? Si al final de cuentas no sabemos ni cómo van a suceder las cosas, ni cómo se van a arreglar. Pero la salvación y la vida eterna, en eso sí tenemos que estar afanosos. Y tenemos que preocuparnos por la vida futura e inmortal. Y las gracias necesarias para tener un progreso espiritual. Necesitaba menos preocupación por las cosas pasajeras y más por las cosas que perduran. Y eso es algo que tenemos que aprender. Tenemos que preocuparnos más por las cosas que perduran que por las pasajeras. Jesús quiere enseñar a sus hijos a aprovechar toda oportunidad y obtener el conocimiento que los hará sabios para la salvación. Él lo que quiere es llenarnos de amor, de conocimiento, de comprensión hacia Él. Eso es lo que Él quiere. Y la causa de Cristo necesita personas que trabajen con cuidado y con energía. Y hay un amplio campo para las Martas con su celo por la obra religiosa activa. Pero deben sentarse primero con María a los pies de Jesús. Tenemos que ser diligentes, lógicamente. Tenemos que tener presteza y energía, pero tienen que ser santificadas por la gracia de Cristo. Y entonces la vida será irresistible, será un irresistible poder para el bien. Muchas veces nosotros llegamos a las iglesias y los sugieres y las personas están ansiosas, que si están las sillas bien puestas, que si el micrófono sirve, que si hay buena ventilación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo que debemos preocuparnos es porque haya una buena palabra para la multitud. Eso es lo que tenemos que preocuparnos. Y muchas veces todo en las iglesias es perfecto, pero la palabra no. Pero la palabra no. Y tenemos que mejorar eso. Pues el pesar entró en el apacible hogar donde Jesús había descansado. Lázaro fue herido por una enfermedad repentina y sus hermanas mandaron a llamar al Salvador diciéndole: Señor, he aquí, el que tú amas está enfermo. Se dieron cuenta de la violencia de la enfermedad que había abatido a su hermano, pero sabían que Cristo se había mostrado capaz de sanar toda clase de dolencias. Ellos, esa familia, confiaba plenamente en Cristo Jesús. Ellos confiaban a plenitud en Él. Y tan es así que le mandaron
ese mensaje. En ese momento Cristo no estaba en Betania y por eso fue que ellos le mandaron ese mensaje. Creían que él simpatizaría con ellas en su angustia, por lo tanto no exigieron urgentemente su presencia inmediata, sino que mandaron tan solo el confiado mensaje: el que amas está enfermo. Pensaron que él respondería inmediatamente y estaría con ellas tan pronto como pudiese llegar a Betania. Y eso es lo que muchas veces nosotros esperamos. Esperamos que Cristo nos resuelva de inmediato, porque entendemos que el afán que tenemos tan desesperado por solucionar un problema, Cristo lo conoce, y en realidad sí lo conoce. Pero, ¿qué es lo que te dije al principio que teníamos que tener? Benevolencia, estar tranquilos, paciencia, paz, estar tranquilos. Como dirían ahora, con un perfil bajo, sin preocuparnos, aunque mucha gente piense que estamos actuando irresponsablemente. Porque muchas veces la gente piensa que uno está actuando irresponsablemente y no, uno tiene la mirada puesta en Cristo Jesús y sabe que Él va a resolver. ¿Cuándo? En la hora adecuada. Ellas, como todo ser humano, como usted y como yo, esperaron ansiosamente noticias de Jesús. Mientras había una chispa de vida en su hermano, oraron y esperaron la venida de Jesús. Pero el mensajero volvió sin él, volvió solo. Trajo, sin embargo, este mensaje: la enfermedad no es de muerte. Y se aferraron a la esperanza de que Lázaro viviría. Muchas veces estamos enfermos y nos dicen: la enfermedad no es de muerte. Pero nos sentimos tan mal, que nosotros pensamos que no lo vamos a lograr. Y sin embargo, la enfermedad no era de muerte. Y eso fue el mensaje que él mandó. Él sabía lo que estaba haciendo. Con ternura trataron de dirigir palabras de esperanza y aliento al enfermo casi inconsciente. Y cuando Lázaro murió, se quedaron amargamente desilusionadas. Pero sentían la gracia sostenedora de Cristo. Y esto les impidió culpar en alguna forma al Salvador. ¿Cuántas veces nosotros le oramos a Cristo por la sanidad de algún individuo, de alguna persona llegada, o simplemente porque nos pidieron oración para alguien? Elevamos la oración al cielo y el milagro no se hace. La persona muere. Y por lo general lo que hacen es culpar al que oró. Pero si yo te pedí que oraras, ¿qué fue lo que pasó? Como si fuera uno el que hace los milagros. Y uno no es el que hace los milagros. El que hace los milagros es Cristo Jesús. ¿Y qué fue lo que les dije al principio? Él sabe cuándo, cómo y por qué. Y muchas veces dice sí y muchas veces dice no. Pues María y Marta se sintieron desilusionadas también, pero no culparon a Cristo Jesús, no lo culparon. Cuando Cristo oyó el mensaje, los discípulos pensaron que lo había recibido fríamente, que no era tan amigo como se suponía. No lo amaba tanto como se suponía que lo amaba. No manifestó pesar o el pesar que ellos esperaban de él. Y mirándolos a ellos les dijo: esta enfermedad no es para muerte, mas por la gloria de Dios es, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Por eso les digo, Cristo sabe cuándo, cómo y por qué. Y en ese momento, él no le intentaba glorificar a Lázaro. Él lo que intentaba era glorificar a su Padre.
delante de los discípulos. Porque no lo iba a glorificar para él, porque él sabía la gloria del Padre. Era para las demás personas. Esperaron la noticia y no pudieron hacer absolutamente nada. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo se le ocurriera volver. Permaneció 2 días en el lugar donde estaba y no estaba a una larga distancia como para tardar tanto en regresar. Estaba tranquilo, 2 días estuvo ahí sin ningún problema. Esta dilación era un misterio para los discípulos. ¿De cuánto consuelo sería su presencia para la familia afligida en Betania? Pensaban, era bien reconocido por los discípulos su intenso afecto hacia la familia de Betania. Y ellos se sorprendían al ver que no respondía a la triste comunicación, él que amaba a este enfermo. Durante todos estos días, o sea, durante estos 2 días, pareció olvidarse del caso, no le dio importancia, porque ni siquiera habló de Lázaro. Los discípulos pensaban en Juan el Bautista, precursor de Jesús. Se habían preguntado por qué Jesús, que tenía el poder de realizar milagros admirables, había permitido que Juan languideciera en la cárcel y muriera en forma violenta. Ya que poseía tal poder, ¿por qué no había salvado Jesús la vida de Juan? Y esta pregunta se la habían hecho con frecuencia los fariseos y la presentaban como un argumento incontestable contra el aserto de Cristo ser el Hijo de Dios. El Salvador había advertido a sus discípulos acerca de las pruebas, de las pérdidas y las persecuciones. ¿Los abandonaría en la prueba? Y algunos se preguntaban si no habían estado equivocados acerca de su misión. Todos estaban profundamente perturbados ante esta circunstancia. Y eso nos pasa a todos. Cuando no nos soluciona Cristo un problema, inmediatamente empezamos a dudar de que si verdaderamente existe, que si no existe, que si me quiere, que si no me quiere, que si le intereso, que si no le intereso. Después de que pasaron estos 2 días, Jesús dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Vamos a Judea otra vez. Los discípulos se preguntaban por qué. Si iba a ir a Judea, había esperado 2 días, pero lo que más les embargaba era la ansiedad por Cristo y por sí mismos. No podían ver sino el peligro en que estaba por hacer. Rabí, dijeron, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? Estoy bajo la dirección de mi Padre y mientras hago su voluntad, mi vida está segura. Mis 12 horas del día no han terminado todavía. Ha empezado el último reto de mi día, pero mientras queda algo, estoy seguro. Porque él confiaba plenamente en su Padre. Y recordemos que el Padre en la pura mañana, cuando él se despertaba, inmediatamente le daba la agenda del día. Y si él le decía, vaya para allá, él sabía que lo iba a proteger. Así es que fuera lo que fuera, él iba a estar seguro. Y decidió ir a Judea, aunque sabía que ahí lo iban a apresar. El que anda de día, continuó, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. El que hace la voluntad de Dios, que anda en la senda que Dios le ha trazado, no puede tropezar ni caer. La luz del Espíritu guiador de Dios le da una clara percepción de su deber y le conduce hasta el final de su obra. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él.
El que anda en la senda que él se eligió, donde Dios no le ha llamado, tropezará. Para él el día se trueca en noche y donde quiera que esté, no esté seguro. Cuando andamos sin Dios, andamos en tinieblas, siempre va a ser de noche y todo lo que vamos a hacer nos va a ocasionar pérdidas. Porque sin Cristo lo único que hacemos es desparramar. Pero si andamos con Él, todo nos va a salir bien. Y Cristo en ese momento estaba confiando en su Padre a plenitud. Dicho esto, también agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Nuestro amigo Lázaro duerme. Cuán llenas de solidaridad. Mientras pensaban en el peligro que su maestro estaba por arrostrar yendo a Jerusalén, los discípulos casi se habían olvidado de la familia enlutada de Betania. Pero no Cristo. Él no se olvida, aunque uno crea que Él se olvida de nosotros, Él no se olvida. Y los discípulos en ese momento se sintieron reprendidos. Les había sorprendido que Cristo no respondiera más prontamente al mensaje. Habían estado tentados a pensar que Él no tenía por Lázaro y sus hermanas el tierno amor que ellos le atribuían y que debiera haber vuelto rápidamente con el mensajero. Pero las palabras Lázaro duerme despertaron en ellos los debidos sentimientos y quedaron convencidos de que Cristo no se había olvidado de sus amigos que sufrían. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, está salvo. Mas esto decía Jesús de la muerte de él. Y ellos pensaron que hablaba del sueño en donde uno reposa. Y su vida está oculta con Cristo en Dios. Y hasta que suene la última trompeta, los que mueren dormirán en Él. Pues eso era lo que los seguidores de Cristo, los discípulos, creían, que Él estaba dormido, pero descansando. Pero Cristo sabía que era la otra muerte, que estaba dormido hasta que Él lo llamara. Son dos cosas muy diferentes, porque nosotros no pensamos como Cristo, ni Cristo piensa como nosotros. Entonces Jesús dijo claramente, Lázaro es muerto, y huélgome con vosotros, que yo no haya estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Entonces, él sabía que estaba muerto y que él estaba dolido también por la muerte de Lázaro, que estaba sintiendo lo mismo que los discípulos. Pero él sabía lo que tenía que hacer. Tomás no podía ver para su maestro otra cosa que la muerte si iba a Judea, pero fortaleció su ánimo y dijo a los otros discípulos, vamos también nosotros, para que muramos con él. Conocía el odio que los judíos le tenían a Jesús y querían lograr su muerte y no podían sucederle mal alguno. Los discípulos se asombraron de las palabras de Cristo cuando dijo, Lázaro ha muerto y me alegro de no haber estado allí. ¿Habíase mantenido el Salvador alejado por su propia voluntad del hogar de sus amigos que sufrían? ¿Se había ido al propio para no estar ahí? Pues aparentemente había dejado a solas a Marta y a María, así como al moribundo Lázaro. Pero no estaban solos. Cristo contemplaba toda la escena. Después de la muerte de Lázaro, las enlutadas hermanas fueron sostenidas por su gracia. Y Jesús presenció el pesar de sus corazones desgarrados, mientras su hermano luchaba con su poderoso enemigo, la muerte. Sintió los trances de su angustia y dijo a sus discípulos, Lázaro ha muerto. Pero Cristo no solamente tenía que pensar en aquellos a quienes amaba en Betania, también tenía que considerar la educación de sus discípulos, porque Él no estaba solo para los demás,
eran enseñanzas que estaban recibiendo los discípulos y enseñanzas que estamos recibiendo nosotros también en la actualidad. Porque siempre creemos que Cristo en un chascar de dedos tiene que estar a la par de nosotros. Y tenemos que aprender que es el tiempo de Cristo y la decisión de Cristo no es mi tiempo ni es mi decisión. Ellos debían ser sus representantes ante el mundo para que la bendición del Padre pudiese abarcar a todos. Por su causa permitió que Lázaro muriera. Si le hubiese devuelto la salud cuando estaba enfermo, el milagro que llegó a ser la evidencia más positiva de su carácter divino no se habría realizado. Así como los discípulos fueron enseñados por Cristo, así nosotros, a través de generaciones, hemos sido educados. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios se propague a través de los siglos. Y tenemos que hacerlo de la mejor manera posible. ¿Para qué? Para que pueda llegar fresquita, como pancito caliente, a las próximas generaciones. Eso es lo que tenemos que hacer y estamos aprendiendo. Si Cristo hubiera estado en la pieza del enfermo, Lázaro no habría muerto, porque Satanás no hubiera tenido poder sobre él. La muerte no podía haber lanzado su dardo contra Lázaro en presencia del poder del dador de vida. Por lo tanto, Cristo permaneció lejos. Dejó que el enemigo ejerciese su poder para luego hacerlo retroceder como enemigo vencido. Permitió que Lázaro pasase bajo el dominio de la muerte. Y las hermanas apenadas vieron a su hermano puesto en la tumba. Cristo sabía que mientras mirasen el rostro muerto de su hermano, su fe en el Redentor sería probada severamente. Todos, absolutamente todos, en ese momento estaban siendo probados. Los discípulos, Lázaro, las hermanas de Lázaro, todas las personas que conocían del asunto, estaban siendo probadas. Lázaro permitió que Lázaro pasase bajo el dominio de la muerte, pero sabía que a causa de la lucha por la cual estaba pasando ahora, su fe resplandecería con mayor fuerza. Permitió todos los dolores y las penas que soportaron. Su tardanza no indicaba que las amase menos. Sabía que para ellas Lázaro y para él mismo y para los discípulos había de ganarse una victoria. Eso era lo que él sabía. Por eso nosotros no debemos interferir con las decisiones de Cristo. Tenemos que esperar. Fácil no es, pero hay que esperar. Por vosotros, para que creáis a todos los que tantean para sentir la mano guiadora de Dios, al momento de mayor desaliento, es cuando más cerca está la ayuda divina. Mirarán atrás con agradecimiento a la parte más oscura del camino. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos. Y eso lo encontramos en 2 de Pedro 2:9. Y todo este tema maravilloso lo podemos encontrar en Lucas 10, del 38 al 42. Repito, Lucas 10, del 38 al 42. Y Juan 11, del 1 al 44. Juan 11, del 1 al 44. Y también debemos estudiar 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos. Salen de toda tentación y prueba con una fe más firme y una experiencia más rica. Cada vez que superamos la prueba, salimos fuertes, más fuertes de lo que éramos antes.
Y eso es lo que quiere Cristo para nosotros, fortalecernos. Al demorar en venir a Lázaro, Jesús tenía un propósito de misericordia para con los que no le habían recibido. Y tardó a fin de que al resucitar a Lázaro pudiese dar a su pueblo obstinado e incrédulo otra evidencia de que él era de veras la resurrección de la vida. Entonces, ahí no solo estaba tratando con los discípulos, con la familia de Betania, sino con todos los incrédulos y los seguidores que andaban de larguito por ahí merodeando a ver qué podían ver de nuevo o diferente. Y para que aprendieran. Entonces, por eso tardó en resucitar a Lázaro, para dar al pueblo también una enseñanza. Y de que él era la resurrección y la vida. Le costaba renunciar a toda esperanza con respecto a su pueblo, los pobres y extraviadas ovejas de la casa de Israel. Su impenitencia le partía en el corazón. En su misericordia se propuso darles una evidencia más de que Él era el restaurador, el único que podía sacar a la luz la vida y la inmortalidad. Había de ser una evidencia que los sacerdotes no podían interpretar mal. Tal fue la razón de su demora en ir a Betania. Este milagro culminante, la resurrección de Lázaro, había de poner el sello de Dios sobre la obra y su pretensión a la divinidad. En su viaje a Betania, Jesús, de acuerdo con su costumbre, atendió a los enfermos y a los menesterosos también. Al llegar a la aldea, mandó un mensajero a las hermanas para avisarlas de su llegada. Cristo no entró enseguida en la casa, sino que permaneció en un lugar tranquilo al lado del camino. La gran ostentación externa manifestada por los judíos en ocasión de la muerte de un deudo no estaba en armonía con el espíritu de Cristo. Oía los lamentos de los plañidores y no quería encontrarse con las hermanas en medio de la confusión. Entre los que lloraban estaban los parientes de la familia, algunos de los cuales ocupaban altos puestos de responsabilidad en Jerusalén. Entre ellos se contaban algunos de los más acerbos enemigos de Cristo, y él conocía su propósito y por lo tanto no se hizo conocer enseguida. Recordemos que Lázaro tenía una vida muy influyente y que él también pertenecía a las altas jerarquías de Jerusalén en ese momento. También recordemos que pagaban nosotros les llamamos las lloronas, son personas que les pagan para que vayan a los funerales a llorar por la muerte de una persona. Y se hacen un montón todavía se hacen un montón de cosas para cuando una persona muere. Y Cristo no estaba de acuerdo con eso. Y por eso se quedó de lado, porque no quería compartir con esas cosas. Así es que también en eso tenemos que tener una enseñanza. Él conocía su propósito y sabía cuándo tenía que actuar. Y el mensaje fue dado a Marta con tanta reserva que las otras personas que estaban en la pieza no lo oyeron. Absorta en su pensar, María no oyó las palabras. Levantándose enseguida, Marta salió al encuentro de su Señor, pero pensando que ella había ido al sepulcro donde estaba Lázaro. María permaneció subida silenciosamente en su pesar. Marta se apresuró a ir al encuentro de Jesús y con el corazón agitado por encontradas emociones. En el rostro expresivo de él leyó ella misma la ternura y el amor que siempre había habido allí. Su confianza en él no había variado, pero recordaba a su amado hermano que también amaba. Con el pesar que brotara de su corazón porque Cristo no había venido antes,
Y sin embargo, con la esperanza de que aún ahora podría hacer algo para consolarlas, dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Vez tras vez, en medio del tumulto criado por las plañideras, las hermanas habían repetido estas palabras: si Cristo hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Cristo estaba ahí. Y Cristo siempre está ahí. Siempre estuvo para Lázaro, estuvo para Marta, para María, y está para nosotros también. Y sin embargo, no sabemos que Él está ahí, o nos hacemos los desentendidos. Y con compasión humana y divina, Jesús miró el rostro entristecido y acongojado de Marta. Esta no tenía deseo de relatar lo sucedido. Todo estaba expresado por las palabras patéticas: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero mirando aquel rostro lleno de amor, añadió: pero también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ella no perdió ni un instante la fe, no la perdió. Y Jesús animó su fe diciendo: tu hermano resucitará. Su respuesta no estaba destinada a inspirar esperanzas, en cambio inmediato. Dirigía al Señor los pensamientos de Marta más allá de la restauración actual de su hermano y lo fijaba en la resurrección de los justos. Cuando Él le dijo: tu hermano resucitará, ella creyó que era en el tiempo de la resurrección de los justos y que no iba a ser en forma inmediata. Eso fue lo que Marta creyó. Lo hizo para que pudiese ver en la resurrección de Lázaro una garantía de la resurrección de todos los justos y la seguridad de que sucedería por el poder salvador. Recordemos que Lázaro es un ícono de la resurrección de los justos. Él es el representante de todos los que vamos a ser resucitados cuando el Señor venga en segunda venida, si es que ya hemos fallecido, ¿verdad? Entonces, más enseñanzas todavía, más enseñanzas. Con compasión humana y divina, Jesús miró el rostro entristecido y acongojado de Marta, porque Él se duele de nuestras debilidades. Y Él le dijo: tu hermano resucitará. Lo hizo para que pudiese ver la resurrección de Lázaro, una garantía de la resurrección de todos los justos. Y Marta contestó: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, tratando todavía de dar la verdadera dirección a su fe. Y Jesús le declaró: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. En Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva de otra. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y eso lo encontramos en 1 Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene la vida eterna. El que cree en mí no morirá eternamente. ¿Creemos en eso? Cristo miraba hacia adelante, a su segunda venida. Entonces los justos muertos serán resucitados incorruptibles y los justos vivos serán trasladados al cielo sin ver la muerte. El milagro de Cristo estaba por realizar al resucitar a Lázaro de los muertos. Representaría la resurrección de todos los justos muertos. Él es el autor de la resurrección. Él tiene las llaves de la muerte. Él es el vencedor del sepulcro y aseveraba su derecho y poder para dar la vida eterna. A las palabras del Salvador: ¿crees esto? María respondió: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo.
confesó su fe en la divinidad y su confianza de que él podía hacer cuanto le agradase. Marta dio su mensaje en secreto a su hermana porque los sacerdotes y príncipes estaban listos para arrestar a Jesús. Y María, al recibir el mensaje, llegó al lugar donde estaba Jesús y se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Jesús, como la vio llorando y los judíos que habían venido juntamente con ella, se turbó. Vio que a pesar en algunos era fingido y maquinaban su muerte y la de Lázaro. Jesús dominó su indignación y preguntó: ¿dónde lo pusiste? Y se dirigieron a la tumba. Jesús lloró, pues aunque era el Hijo de Dios, tenía la naturaleza humana y lo conmovía el pesar humano. Llora con los que lloran. No lloraba por Lázaro, pues él sabía que lo iba a sacar de la tumba, sino que lloraba por lo que estaban maquinando pronto la muerte del que era la resurrección y la vida. Muchos se conmovieron ante las lágrimas de Jesús y su amor por Lázaro. Otros pensaban que podía haber hecho que Lázaro no muriera. Cristo vio la enemistad de los fariseos y saduceos. Sabía que premeditaban su muerte. Estaba por producirse en su humillación y crucifixión una escena que traería como resultado la destrucción de Jerusalén. Vio en aquel momento a Jerusalén rodeada por legiones romanas. No lloró por la escena que tenía delante de sí. Vio los efectos de la transgresión de la ley de Dios. Vio el eterno conflicto entre lo bueno y lo malo. Lloró por la familia humana por los siglos. Porque nosotros no entendemos las consecuencias del pecado. No lo podemos dimensionar cuáles son las consecuencias del pecado. Porque si nosotros supiéramos las consecuencias del pecado, no pecaríamos. No pecaríamos. Y las consecuencias no son solo para mí, son para mí, para mi familia, para mi barrio, para mí, todo. Para todo hay consecuencias. Vino al sepulcro y ordenó quitar la piedra. Marta objetó que el muerto tenía más de 4 días de muerto y que la corrupción ya había hecho su obra. Esta objeción dejó a los fariseos sin poder decir palabras absolutamente para nada sobre el hecho. ¿Por qué? Porque en el pasado los fariseos hacían falsas declaraciones acerca del poder de Dios. Y cuando Cristo devolvió la vida a la hija de Jairo, dijo: la niña no está muerta, sino que está dormida. Pensaban que la niña dormía y que estaban haciendo toda una laraca para que creyeran que Cristo la había resucitado. Y eso lo podemos encontrar en Marcos 5:39. En Marcos 5:39. Esta niña estuvo dormida por corto lapso de tiempo y fue resucitada inmediatamente después de su muerte. Y los fariseos dijeron que no había muerto, sino que estaba dormida, dando la impresión de que la había resucitado y que podía Cristo sanar enfermos. Y Marta le reprendió diciendo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Por qué habría de dudar de mi poder? ¿Por qué razonar contrariamente a mis requerimientos? Tenéis mi palabra. Si queréis creer, veréis la gloria de Dios. Las imposibilidades naturales no pueden impedir el poder de Dios. Quitar la piedra. Cristo podía haber ordenado a la piedra que se quitase. Habría obedecido su voz. Podía haber ordenado a los ángeles que la quitaran y manos invisibles la hubieran removido. Pero no. Eran manos humanas las que debían quitar la piedra. Si el humano puede hacerlo, el poder divino no interviene. Dios no hace a un lado la ayuda del hombre, le fortalece y coopera con él mientras emplea las facultades y capacidades que se les da.
La piedra fue quitada y a la vista de todos los concurrentes estaba el cuerpo de Lázaro frío y silencioso. Todos callaron alrededor del sepulcro esperando lo que iba a seguir. Cristo, alzando los ojos al cielo, dice: Padre, te doy gracias porque me has oído. Poco tiempo ante los enemigos de Cristo estaban listos para apedrearlo, acusándolo de blasfemo. Lo acusaron de realizar milagros por el poder de Satanás. Pero Cristo llama al Dios Padre y declara que es el Hijo de Dios. En todo lo que hacía Cristo colabora con el Padre. Por fe y oración hacía milagros. Deseaba que todos conociesen su relación con el Padre y dijo: yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor, lo dije para que crean que tú me has enviado, demostrando así que lo que decía y hacía eran mentiras. Clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y su voz entra en el oído del muerto, y en su rostro iluminado por la gloria de Dios, la gente ve la seguridad de su poder. Hay agitación en la tumba, y el que está muerto se pone de pie a la puerta del sepulcro. Y Cristo dice: desatadlo y dejadlo ir. Lázaro queda libre, está en pie ante la congregación, no demacrado ni con miembros débiles o temblorosos, sino con un hombre en plena flor de la vida, provisto de virilidad. Sus ojos brillaban de inteligencia y amor al Salvador. Y se arroja a sus pies y lo adora. Regocijo, agradecimiento son el escenario. Las hermanas lo reciben como un don de Dios y agradecen al Salvador. Jesús se retira de la escena y cuando buscan al dador de la vida, no lo pueden hallar. No lo pueden hallar. ¿Cuántas veces Jesús nos hace milagros y no los entendemos? Y seguimos dudando, y seguimos blasfemando y diciendo: no me ayuda, no me entiende, no me contesta. Y no nos damos cuenta que estamos actuando mal. Él siempre está en la hora oportuna, en la hora necesaria, pero no lo entendemos. Los tiempos de Dios no los entendemos. El cuándo, el cómo y el por qué no los entendemos. Pero eso no lo necesitamos. Lo que necesitamos es tener fe, estar tranquilos, nada más, esperando a que Dios haga la obra en los familiares de nosotros y en nosotros mismos también, y en todas las personas por las que oramos. Este es el tema que les traía para hoy. Fue un gran placer para mí traérselos. Espero que nos veamos la próxima semana. Grandes bendiciones para todas, que tengan un excelente fin de semana y principio de semana entrante. Que Dios me los bendiga grandemente. Un fuerte abrazo y un beso con todo el amor de Cristo Jesús para ustedes y para mí también.